Los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes dos pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales, y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos, y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora este Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas, y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen: pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto. Y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús
está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, cierra la boca. Los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente.
Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos. Pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga? Dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche,
Puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público. Y había personas en su contra, despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo. Pero levántate y ven, y no dejes que nada te frene. Vamos a esperar, y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Ven, te esperaré, ahora. Después de que vengas, hablaré contigo. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tú que nos ves por televisión, verás que aquí, al sur de Ontario, Dios ha estado hablando poderosamente a cientos de personas, y cientos ya han venido. Siguen viniendo. Y tú puedes hacer ese compromiso donde estés. Dile que sí a Jesucristo. Él entrará a tu corazón, perdonará tus pecados. Puedes hacerte una persona nueva. Puedes tener una transformación. Ahora, en tu vida, asegúrate de ir a la iglesia. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas
sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir, merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz.
se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo, a través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo.
Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra Él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y Él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión.
Y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy: Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo.
Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús. Y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios. Debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera.
Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz, pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo, por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí.
No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así, un Viernes Santo, y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo, y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre
y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69:21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz
que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre, y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy: Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo.
Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice, el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad.
No saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás, sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó: ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron: sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo: Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo. Tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual. Todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es: ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos: un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo: confortará mi alma
¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y Él tentó a Jesús 3 veces y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación
Debo ver este programa de televisión. Debo ver esa película. Debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo. Y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago: ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa: si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión, no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que
vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital, y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo, les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan, quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él.
Y un hombre se levantó vacilante y dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo, seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo, yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir, no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas, quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón. Y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza. Y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo, como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento, todos los que digan quiero, y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente, como han visto cada noche. Y digan hoy, le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo. Quiero saber que voy a vivir para Cristo. Quiero servirlo. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. ¿Por qué te pido que vengas públicamente? Porque Jesús dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hay algo sobre venir al frente y pararse públicamente que complace a Cristo y ayuda al compromiso. Si estás en el coro, ven. Si eres un maestro de escuela dominical o si eres incluso pastor de una iglesia y no estás seguro cómo estás ante Dios, levántate y ven. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al 4º capítulo del Evangelio de Juan, una historia maravillosa en la vida de Jesucristo. Y solo en un verso de la Escritura, es un verso muy breve, dice, y tiene que pasar por Samaria. Jesús había estado enseñando. Los escribas y los fariseos habían estado escuchando. Le habían dicho que Juan el Bautista acababa de ser encarcelado y enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y la gente vino a escuchar y enseñó con gran sencillez para que la gente común le escuchara con gusto. Y ahora tiene que volver a Galilea. Y al estar al sur en Judea, ahora va a ir a Galilea. No se sube a un avión, no se sube a un autobús, no se sube a un coche. Él camina. Y aunque no era una distancia muy larga según los estándares de hoy, en esos días era una distancia muy larga para ir de Judea hasta Galilea. Y él iba a Canaán. Pero dice que necesitaba pasar por Samaria, porque ves, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ellos no se querían, se evitaron el uno al otro. Los samaritanos se habían casado con otras gentes, no eran de sangre pura. Y luego, el pueblo judío siempre se iría por el lado oriental o se iría del lado oeste del río Jordán para evitar pasar por Samaria. Pero Jesús dice, necesita pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una cita a la que iba a cumplir. Esa cita se había hecho antes de los siglos, en los salones del consejo de Dios, que necesita pasar por Samaria.
Ya sabes, gran parte de las tierras bíblicas son desiertas. El agua es extremadamente importante para ellos y los pozos son importantes en Samaria. Y al pie de 2 montañas estaba el pozo de Jacob, el que Jacob había cavado. No solo hay agua que usted bebe para sus necesidades físicas, sino que hay agua espiritual. Jesús dijo: yo soy el agua de la vida. Jeremías dijo: porque mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me han dejado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En varios lugares la Biblia se refiere a las personas que no tienen agua espiritual. Seréis como el jardín que no tiene agua, dice Isaías capítulo 1. En segunda de Pedro 2:17, estos son pozos sin agua, agua espiritual. La escritura dice en Isaías: mas los impíos son como el mar turbado cuando no puede descansar, cuyas aguas echaron lodo y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Dice que las aguas son como nuestro aliento, como nuestro espíritu, como nuestro corazón está turbado y nunca descansa. Yo he visto las aguas, nunca parecen descansar, siempre están moviéndose. Y Dios dice: no hay paz para los que rechazan a Dios. No hay paz para los que no viven para Dios. No hay paz. Ahora, la escasez del agua espiritual en todo el mundo hoy es tremendo. La gente tiene hambre y sed. Lo leemos constantemente en nuestros documentos. Y la gente de este país está yendo a los abrevaderos equivocados, buscando la satisfacción, buscando algo que solo les dé agua de vida. El pan de vida puede encontrarse, y esa persona es Jesucristo. Él es el agua de la vida, Él es el pan de la vida. Puede recorrer por nuestras calles en las principales ciudades y ver a nuestros jóvenes buscando algo, no sé qué, dicen ellos. Como esa niña de la Universidad de Harvard, lloró durante varios días y finalmente el psiquiatra dijo: no puedo hacer nada por ella. Así que llamaron a la familia para que viniera, y vinieron el padre y la madre. Y ella finalmente dice a su padre: padre, quiero algo, pero no sé qué es, no sé qué será. Y muchas personas son así. Están buscando algo y van por todo tipo de cosas, ya sea la bebida o el sexo o lo que sea, para tratar de encontrar esa sed espiritual. Quizás es dinero, quizás es el sexo, lo que sea, pero no lo encuentran. No satisface realmente los anhelos más profundos de su corazón, buscando algo que les traiga satisfacción y sacia esta terrible sed espiritual que solo Dios puede satisfacer. El agua en Oriente Medio es muy escasa, a menudo es difícil de obtener. Un hombre que tiene un pozo de agua es a veces mejor que si tiene un pozo de petróleo. Muchas guerras se han librado por el agua. En nuestro texto de hoy, Jesús está enseñando en Judea, está pasando por Samaria, y es el camino más corto. Pero no es el camino del que el pueblo judío seguía, porque no tenían trato con los samaritanos. Jesús sabía de la mujer que iba a ver. Él sabía que tenía una cita con esa mujer. Él quería enseñar a sus discípulos una lección sobre las relaciones de raza, o una lección sobre cómo ganar personas para Cristo. Jesús estaba cansado. Se sentó junto al pozo de Jacob. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comida, y esta mujer vino. Era casi mediodía. Las mujeres venían por lo general por la tarde cuando hacía más frío, pero esta mujer vino sola a la mitad del día cuando hace mucho calor. Pero por su carácter, probablemente era una marginada social. Ella vino con su sed para sacar agua del pozo, y Jesús le pide de beber. Eso la conmocionó absolutamente, porque los samaritanos y los judíos ni se hablaban entre sí, y ciertamente ningún judío le pediría un favor a un samaritano.
En ese momento Jesús estaba barriendo muchos prejuicios que tienen las personas, como el prejuicio racial. Una de las necesidades más grandes de nuestro tiempo es que el Señor entre en nuestro corazón y quite los prejuicios contra otras personas que no son y no se ven como nosotros y que no tienen el mismo color de piel que tenemos nosotros. Se necesita oración de tiempo completo. Decir, oh Dios, quita esto de mi corazón. Y luego hubo un prejuicio nacional, porque los judíos y los samaritanos nada tenían que ver entre sí. Tenemos hoy una crisis de nacionalismo en muchas partes del mundo. Está subiendo. Por eso muchas personas están preocupadas por la situación del mundo, porque hay muchas áreas peligrosas en el mundo. Y siempre estaba agradecido por el trabajo que hizo gente como James Baker para ayudar a traer la paz al mundo. Pero Jesús vino a esta mujer sentada allí en el pozo de Jacob y le dijo, ¿me darás de beber? Y ella se asombró de tanta tolerancia, cortesía y bondad que vio en sus ojos. Ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con nosotros los samaritanos. Él no quería obligar la religión de ella. Empieza por otro lado, por otro tema frontal. Tiene tacto, es diplomático, él pide un favor, se pone en obligación a la mujer. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Dios nos ofrece a todos un regalo esta noche. Es algo que no puedes trabajar, es algo por lo que no puedes comprar, es algo que no puedes ganar. Es un regalo, es gratis. Es agua espiritual, es el perdón de todos tus pecados por la cruz y la resurrección de Jesucristo. Isaías, el profeta, dice en el capítulo 55, oíd todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, y vengan y compren vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? El profeta preguntó, ¿y ustedes trabajan para lo que no satisface? Lo que trabajas tanto, y lo que deseas tanto, y lo que salgas a disfrutar, no satisface. Esta mujer respondió, ella dijo, Señor, usted no tiene con qué sacar, y el pozo es muy profundo. ¿Dónde va a conseguir esa agua viva de la que hablas? Y ella confundió el tipo de agua de la que estaba hablando. Estaba hablando del agua viva, eterna. Ella volvió al pozo, estaba hablando de esa agua. Ahora la Biblia enseña que somos ciegos a las glorias y a la emoción del amor de Dios y al Evangelio. En 2 de Corintios 3:14 Dios dice, pero en sus mentes están cegadas. 2 de Corintios 4:3 y dice, pero si nuestro evangelio está oculto para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los creyentes para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Debe brillar para ellos. Hay un poder sobrenatural que te ciega. Espiritualmente ciego andas, físicamente tienes una vista perfecta, pero espiritualmente eres ciego. Estás cegado por una fuerza espiritual externa llamada el diablo. Y en 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. Tampoco puede conocerlos porque son discernidas espiritualmente. Jesús dijo, todo el que bebe esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el agua que yo le daré será en él
un pozo que salta para vida eterna. Esa agua te ofrece Él esta noche. Es tu llamada a tu espíritu, es tu mente sedienta de algo más en la vida que no has encontrado. Oh sí, puedes ser bautizado, puedes haberte confirmado en la iglesia y eres una buena persona y vas a la iglesia y en lo profundo de tu corazón algo falta y no sabes qué es. No hay cumplimiento de la satisfacción y la paz que deberías tener. ¿Y qué crees que Dios te podría dar? ¿Qué debes hacer? Bebe del agua viva. Jesús proporciona el agua viva en la cruz. Él fue a la cruz, como tan hermosamente cantó la señora Baker hace un momento. Y allí fue golpeado y vulnerado. Ese no era su verdadero sufrimiento. Su verdadero sufrimiento vino cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento terrible, terrible y misterioso, Dios había cargado sobre él los pecados del mundo. Tus pecados, mis pecados, en un mal fueron puestos en Jesús. Tomó el juicio y el infierno que yo merezco en esa cruz. Jesús estaba ofreciendo a esta mujer agua para su alma sedienta. Nuestras almas están vacías, solitarias y culpables. Ella sentía el vacío de su profunda alma y dijo: Señor, dame esta agua, yo tengo sed. Ella era muy sincera, pero la sinceridad no solo es suficiente. Hace unos años en el Rose Bowl, un hombre recogió un balón en el fútbol. Todos gritaron, todos se pusieron de pie porque el marcador estaba empatado y él corrió para anotar un touchdown, pero se había equivocado de cancha y marcó para el otro lado. Fue muy sincero. Nunca viste un hombre más sincero como lo mirabas a él, pero estaba equivocado. Puedes ser sincero en tu religión, puedes ser sincero y estar equivocado, pero hay un camino, dice la Biblia, que parece correcto, pero su fin es un camino de juicio y de muerte. Puedes estar en el camino equivocado y el Señor Dios te habla esta noche. Ven a la cruz por la fe, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo como tu Señor y Maestro. Asegúrate de ello. Hay cientos de ustedes aquí esta noche que tienen religión pero no están seguros de su relación con Cristo. Y les gustaría asegurarse antes de salir de aquí. Les gustaría saber que si usted muere esta noche irá al cielo. Pero no está seguro. No tiene esa paz y esa alegría que cree que está allí en algún lugar para ti y no la has encontrado. Ven y toma esta agua viva que es Cristo esta noche. Ahora el reino de Dios no se entra fácil. Jesús dijo que tienes que pasar por una puerta estrecha, caminar por un angosto camino, y usted puede ser incomprendido y perseguido y usted puede sufrir por su fe. Así que Jesús le dijo: ve y llama a tu esposo, ve y llama a tu esposo. ¿Qué lugar tocó en su vida? Él conocía sus pecados. Él conoce el tuyo. ¿Qué inundación de abrumador culpa y remordimiento trajo esto? Ella se retorció. Era como si 1000 y 1000 palabras le hubieran encendido en su corazón. Cada secreto sucio en su vida saltó al deslumbramiento. Ninguna persona puede venir a Cristo hasta que no haya convicción de pecado, de que has pecado contra Dios. Y usted se debe arrepentir. Y el arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambiar de dirección, cambiar de forma de vivir. Significa que estás dispuesto a cambiar. Ella lo encubrió en parte y dijo: no tengo marido. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Jesús suavemente le dijo, técnicamente tenía razón, ella no tenía marido. Ella había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía ahora no es tu esposo.
ella dijo dos cosas. Señor, percibo que usted es un profeta. Y por favor, Señor, dame de esta agua viva. La quiero, la necesito, lo necesito en mi vida. En ese momento ella actuó a la luz de lo que tenía, que no era mucha. No hay que saber mucho cuando vienes a Cristo, no tienes que saber todo el Evangelio, no tienes que saber la Biblia, solo ven como eres. El ladrón en la cruz no sabía mucho, pero se volvió a Jesús mientras moría y dijo: Señor, recuérdame cuando entres en tu reino, solo recuérdame. No tenía tiempo para unirse a una iglesia, no tenía tiempo para ser bautizado, no tenía tiempo para nada. Solo dijo: Señor, recuérdame. Eso es todo lo que necesitas, porque Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y tú y yo estamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde adoras a Dios? No es lo importante. Así se adora a Dios. Usted lo adora en oración, en la lectura de la Biblia, en dar diezmos a la iglesia, en ir a la iglesia. Adoramos a Dios, lo adoramos. Y todo lo que hacemos es un acto de adoración. Si conoces a Cristo, en todas estas maneras adoramos a Dios. Jesús hizo la mayor de todas las revelaciones para ella cuando dijo: sé que viene el Mesías, que se llama el Cristo. Cuando Él venga nos va a explicar todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy Él, yo soy el Mesías. ¿Qué impacto eso fue para ella? Estaba hablando con el Mesías que tanto los samaritanos y los judíos estaban buscando, y estamos buscando hoy. En ese momento ella se convirtió. En ese momento su nombre fue escrito en el libro de la vida. En ese momento ella tenía garantizado un lugar en el reino de los cielos. Y a partir de ese momento ella se convirtió en testigo. Ella mostró que había conocido a Cristo. Dejó su pozo de agua y entró en la ciudad y dijo a los hombres, no a las señoras, porque probablemente no tenía nada que ver con ellas. Los hombres la conocían. Así que ella le dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Señor Jesucristo? Ella fue. Aquí estaba una mujer evangelizadora, evangelizando entre los hombres, hablándoles de Jesús. Ella no tenía mucha teología para decirles, ella no sabía qué decir. Todo lo que ella decía: vengan y vean a Jesús, y Jesús cambiará tu vida como Él cambió la mía. ¿Ha estado con Jesús de esa manera? ¿Has venido? ¿Estás seguro de que tus pecados son perdonados en esa cruz? Él dijo: Señor, he pecado, lo siento por mí, lo siento por haber pecado, estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir y venir por fe. No entiendo todo, pero vengo por fe. Te recibo como mi Señor y Maestro y mi Salvador. Hemos visto a cientos de personas cada una de estas 2 noches que hemos estado aquí. Yo le pido a la gente que venga y se pare frente a la plataforma, y mientras vienen ustedes, dicen: Señor, yo voy a ti. Quiero asegurarme de mi relación contigo. Quiero estar contigo. Quiero esa agua viva en mi propia vida y en mi casa. Esa agua viva quiero en mi obra. Ahora, en mi vida, en mi mundo, en todo momento. Tengo sed. Necesito a Dios. Necesito asegurarme. Nunca sabemos cuándo va a llegar el momento cuando tenemos que enfrentar a Dios. Voy a pedirle que se levante esta noche y se asegure de su relación con Cristo. Si estás con amigos o familiares, ellos te van a esperar y puedes reunirte después con ellos. Voy a orar contigo, darte una palabra y decirte algo. Después puedes llevarte esto a tu casa y estudiar y leer, y esto te ayudará a crecer. Todo el estadio, desde el estadio superior hasta arriba y hasta abajo, toma 5 minutos para que vengas. No
No dejes que la distancia te aparte de Cristo, porque nunca volverás a tener un momento como este. Ven ahora, en Pittsburgh pasó algo cuando puedes venir y hacer tu compromiso como este. Jesús dijo, si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre